Que Yamandú Orsi postulara a Carolina Cose como candidata a la vicepresidencia de la República no fue sorpresa para nadie. Que Álvaro Delgado postulara a Valeria Ripoll como candidata para el mismo cargo fue sorpresa para todos. A ver, lo de Carolina no fue ninguna sorpresa, primero porque había un acuerdo previo en el Frente Amplio de que quien llegara al segundo lugar en la interna aceptaría dicha candidatura a la vicepresidencia. Por otra parte, considerando la trayectoria de Carolina Cose y la cantidad de votos que le secundan, que la respaldan, era la candidata natural e indiscutible por parte del Frente Amplio. Pero además, tampoco fue sorpresa que ganara Yamandú Orsi la interna. ¿Por qué? Porque siempre supimos y dijimos que si en la interna participaban 250.000 personas, ganaba Carolina. Entre 250 y 300.000 personas estaba peleada. Y más de 300, Yamandú Orsi se iba con la fusta bajo el brazo. Y eso fue lo que sucedió. Votaron más de 400.000 personas y el triunfo de Yamandú Orsi fue inapelable. La sorpresa se dio en el Partido Nacional cuando Álvaro Delgado proclamó a la rubia y combativa panelista de Esta boca es mía. Claro, Laura Raffo tuvo una votación espantosa, lo cual le daba el justificativo a Álvaro Delgado para no postularla. Pero ¿no hubiera sido más razonable, metiéndonos a opinar sobre la interna nacionalista, la candidatura de Beatriz Argimón, que ya tiene experiencia parlamentaria? ¿Y por qué no? Ya que José Mujica terminaría cooptando a Blanca Rodríguez, ¿no hubiera sido un golazo de media cancha que en vez de proponer a una panelista de Esta boca es mía, Álvaro Delgado hubiera propuesto a la conductora, a Victoria Rodríguez, en el supuesto caso de que ella hubiera aceptado? Y esto hubiera provocado, primero sería una notición, y hubiera provocado algarabía en filas de la derecha y del centro. Y ya que estamos en tren de especulación, a ver, hablamos de un centro, de ese centro poco y nada definido ideológicamente, con escasa o nula información de la realidad política y que vota en base a sentimientos y escasa capacidad de análisis. Pero cuidado, porque ese sector, y esto lo trataremos luego con nuestro invitado, es el que en definitiva termina volcando la balanza en las elecciones. Y ya que estamos, decía, en tren de especulaciones, ¿sería tan disparatado pensar que le hubiera ofrecido la vicepresidencia a Lorena Ponce de León? ¿Ustedes se imaginan el notición, aún separada del actual presidente y sin ánimo de meterme en sus vidas privadas? Carismática, en fin, hubiera sido realmente en ese plan una gran idea para captar a ese voto indeciso y que ideológicamente no está formado para nada. Ahora, pongámonos serios, porque lo que se define en octubre no es solo entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado. Y cuidado con Ojeda dentro de la coalición de derecha. También se elige vicepresidente, pero también se eligen legisladores. Y es muy importante tener la responsabilidad como ciudadanos de ver muy bien la lista. Tú no eliges solo al líder, no eliges solo al que la encabeza. También debajo vienen senadores y vienen diputados. Y es muy importante que si a ti te gusta, por ejemplo, fulano para el Senado, te fijes bien quiénes van a la Cámara de Representantes. No sea que te den cualquier lista, porque normalmente hay muchas que apoyan al mismo candidato al Senado. Es más, imaginen que a Luis Lacalle Pou y a Beatriz Argimón les hubiera sucedido algo, un accidente o algo. ¿Quién hubiera quedado al frente del país? La senadora Graciela Bianchi. Si habrá que tener responsabilidad a la hora de decidir
qué lista metes en la urna, ¿no? Porque hay que definir en qué manos queda el país. Ahora, pero yo quería hablar sobre el tema si Valeria o Carolina. De acuerdo al artículo 150 de la Constitución de la República, quien ocupe el cargo de vicepresidente también va a dirigir la Asamblea General y será presidente del Senado. De hecho, se le considera el senador, va a ser una senadora, número 31. Veamos, analicemos objetivamente todo esto. ¿Qué características tiene que tener quien lidere a la Asamblea General y a la Cámara de Senadores? En primer lugar, liderazgo y autoridad institucional. Tiene que ser una figura de autoridad reconocida, capaz de mantener el respeto entre los diferentes legisladores y garantizar el orden en los debates. Tiene que tener un liderazgo firme y equilibrado. Tiene que mantener la imparcialidad y la neutralidad, obviamente, que pertenece a un partido político y tiene derecho a defender sus ideas, pero en ese rol que tiene que ejercer debe ser neutral para asegurar a todos los legisladores de diferentes corrientes políticas los mismos derechos para manifestar sus opiniones. Y tiene que ser capaz de tener la diplomacia suficiente para evitar los acaloramientos en el debate y facilitar la construcción de consensos entre esas diferentes corrientes políticas. Por lo tanto, tiene que tener habilidades de negociación y de mediación para poder resolver conflictos de manera pacífica. Tiene que saber manejar situaciones tensas, manteniendo el diálogo abierto, y hay algo muy importante, ser capaz de evitar los bloqueos legislativos. ¿Y esto cómo se logra? Teniendo una personalidad que no tienda a la descalificación, sino más bien al diálogo, al intercambio de opiniones de manera respetuosa. Tiene que tener capacidad de comunicación, pero no solo con los legisladores, también con la población en general. Tiene que ser clara, concisa, respetuosa, manifestando o transmitiendo confianza y transparencia. Ser una excelente oyente, más que habladora, para poder comprender las preocupaciones y propuestas de los distintos sectores. Obviamente que tiene que tener también un conocimiento profundo del reglamento y de los procedimientos legislativos. Y es importante que tenga experiencia política y administrativa, ya sea en el ámbito legislativo, como ejecutivo o en otras áreas de la administración pública. En resumen, fuerte sentido de liderazgo, capacidad de mediación, diplomacia, control emocional. Tú no puedes controlar a los demás si no te autocontrolas. En el caso de Carolina Acose, vaya que sí tiene experiencia, fue ministra de Industria, Energía y Minería, estuvo al frente de Antel, ocupó brevemente una banca en el Senado, fue intendente de Montevideo, su liderazgo se caracterizó, más que nada estuvo basado en la eficiencia de quienes le rodeaban. Ese conocimiento técnico de Carolina y tecnológico va a ser fundamental, porque el próximo presidente va a estar inmerso, y el país va a estar inmerso, en medio de una revolución sin precedentes y solo comparable con la revolución industrial. Y hablamos de la inteligencia artificial. Es preciso tener allí, al lado del presidente, a alguien que comprenda esta revolución. Valeria Ripoll tiene una trayectoria importante liderando a los trabajadores o funcionarios municipales. Tiene experiencia sindical. Ahora, nosotros hemos visto que en varios espacios públicos, sobre todo en el programa Esta Boca es Mía, ella tuvo varios momentos de efusividad, donde levantaba la voz, donde demostraba cierta falta de control. Y no son las características adecuadas, obviamente, para dirigir la Asamblea General o la Cámara de Diputados. Bueno, ahora será el pueblo el que tenga la palabra.